Hola, quien les habla es Felipe Santiago Canepa. No pretendo empezar una nueva congregación. La razón de que he venido a este medio, en el cual creo que va a llegar a muchos lugares y a muchas personas, es porque después de haber estado muchos años en el mundo cristiano, después de haber estado estudiando las Escrituras por 35 años, habiendo experimentado muchos moveres del Espíritu Santo en la iglesia, en el mundo, soy testigo de personas liberadas, sanadas, salvadas, y a través de los años y estudios bíblicos, como cualquier cristiano común y corriente. Pero la razón de que estoy aquí es de que llegó un momento, 9 meses atrás, el 1 de septiembre de 2015, que Dios se reveló a mí por su palabra, al Él poner y depositar su palabra en mi mente, una palabra que muchos cristianos la conocemos, está en Apocalipsis, que dice: ojalá que fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Esa palabra es una palabra muy conocida, se ha enseñado mucho, se ha predicado acerca de esa palabra, pero una cosa es cuando tú la escuchas de un pastor, una cosa es cuando tú la escuchas en una iglesia, alguien te la predica, alguien te enseña, o simplemente en la televisión, prende la televisión y alguien sale diciendo: hey, ojalá que fuere frío o caliente, porque si no te vomitaré en mi boca. Una cosa es que tú escuches de los hombres decirte eso o enseñar eso, y otra cosa muy diferente es cuando Dios te lo dice directamente. Y como dije anteriormente, siendo un cristiano de 35 años aproximadamente, y que Dios me diga eso, tumbó toda mi teología, todos mis fundamentos, y en ese momento creo que nací de nuevo cuando yo doblé mis rodillas y me di cuenta que estaba perdido. Porque no es lo que tú crees lo que importa, sino es lo que Dios dice y lo que Él sabe. De manera que en ese día experimenté lo que quizás nunca había experimentado, que era el nacer de nuevo. No entendía, lo había predicado, lo había enseñado muchas veces, pero no lo entendía. De manera que en este día es el primer programa en YouTube, y espero llegar a mucha gente, porque esto no ha nacido de mí. Esto es un encargo de Dios, este es un encargo divino. Quiero leer una profecía, una visión que vio una persona, y voy a leer una parte en la cual el Señor dijo: estoy llamando y reuniendo a mis hijos, dándoles las últimas instrucciones para este tiempo. A muchos les he dado comisiones y misiones específicas para este tiempo, porque vengo más pronto de lo que aquellos que están estudiando mi palabra calculan, porque será muy rápido. Les estoy dando tiempo para que cumplan a lo que les llamé a hacer. El cielo se alista para ese día. Y cuando mi esposa me leyó esto el día de ayer, me di cuenta que era Dios confirmando nuevamente que efectivamente esta palabra profética, esta visión es real. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. La única diferencia de este ministerio, el cual se llama En Honor a la Verdad, y ese es el título, y ese es el nombre, y ese es el llamado, indica exactamente eso: en honor a la verdad. La verdad no es una enseñanza, la verdad no es una idea, la verdad es una sustancia, la verdad tiene un nombre, la verdad es una persona. La verdad es nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. Estamos iniciando declarando esta verdad, que Jesucristo es Dios. Pero esta verdad no se puede entender si Él mismo no se revela a nosotros. Por eso la Biblia dice que los príncipes de este mundo no lo conocieron, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. De manera que En Honor a la Verdad nace para las naciones en este día a través de este programa en YouTube para todo el mundo. Y quiero empezar diciendo que los fundamentos por los cuales este ministerio
ha sido formado. El fundamento número 1 es Jesucristo mismo como Dios, como el Señor y como la roca inconmovible de los siglos. Número 2, la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Otro de los fundamentos es el que Jesucristo dijo cuando Él dijo así: no llaméis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro. Ni dejéis que los hombres los llamen maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Hijo de Dios. De manera que bajo esos fundamentos, el de que Él dijo: mirad que nadie os engañe. Podemos enumerar más cimientos sobre esa piedra angular que es Jesucristo mismo. Y otra de ellos lo dijo Pablo, y lo dijo de esta manera: mirad, si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ese es otro principio. Jesucristo dijo: he venido al mundo para traer juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. O sea, son palabras duras, pero esos son los principios elementales. Creemos que si primero no echamos a un lado toda nuestra teología, entonces no vamos a entender lo que Dios está haciendo ya en este momento, en el mundo, en su pueblo, en su iglesia. Sus ángeles ya están actuando, Él ya está actuando, Él ya está llamando a sus ovejas. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De manera que no es que aquí uno está tratando de abrir un nuevo club cristiano, o mejor dicho, una nueva congregación. Y quiero traer una estadística hecha por el Seminario Teológico Gordon Conwell. De acuerdo al Centro para el Estudio de Cristianismo Global, ellos han establecido que hay aproximadamente 41,000 denominaciones cristianas en el mundo. Repito, 41,000 denominaciones cristianas en el mundo. Eso significa que hay bastantes congregaciones, iglesias, centros cristianos que por alguna razón están ubicados en un punto geográfico y que muchos entre ellos no se conocen y que cada uno tiene un líder, un pastor, y que está pastoreando, está enseñando cosas, pero debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él dijo que este evangelio, en el momento que Él estaba hablando a sus discípulos, cuando los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la señal de tu regreso? ¿Qué es lo que va a pasar? Enséñanos. Entonces lo primero que Él dice: mirad que nadie os engañe. Pero después dice que mirad cómo oís, porque al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene aún lo que piensa tener, le será quitado. Entonces, uno de los fundamentos para recibir la revelación de Dios, porque debemos acordarnos lo que está escrito en Lucas capítulo 24, cuando el Señor resucita. Él ya había caminado con sus discípulos. Él ya les había dicho que era necesario que Él iba a morir, iba a ser desechado, iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Y en efecto fue así. Pero cuando Él se aparece, después de resucitar a sus discípulos, ellos estaban reunidos. Cuando Él se aparece en medio, la Biblia dice que les reprochó su incredulidad, pero luego les abrió el entendimiento para. Las Escrituras dicen que Él les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que el propósito de este llamado, de esta misión específica para estos tiempos, la hemos recibido por encargo directo de nuestro Señor Jesucristo para enseñar y predicar la verdad. Y la verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra, Dios es su palabra. Por eso que Él no puede ir en contra de lo que Él dijo. Él se sujeta a su palabra porque Dios es su palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Dios, la palabra de Dios es Jesús. Por eso que cuando Él en el sexto día acabó su obra, Él dijo: acabé mi creación, está hecho. La palabra de Dios dice que Él reposó en el séptimo día porque Él acabó su obra.
Es por esa razón que después en Génesis capítulo 6, Él tiene que guardar a hombres y a pareja de animales para que de ahí se vuelvan a reproducir. ¿Por qué? Si Él es todopoderoso, Él puede volver a hacer de la tierra al hombre y a los animales, del agua a los peces y a las aves. ¿Por qué tuvo que guardar parejas? La razón es porque Él es Dios. Él dijo, acabé mi obra en el sexto día, y por esa razón Él se sujeta a su palabra y tiene que reservar hombres, animales, entonces para poder de allí volver a llenar la tierra. De manera que cuando el Señor Jesucristo dijo, mirad cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le dará más, Él lo que estaba diciendo es que tenemos que aceptar el reino de Dios y su palabra como si fuéramos niños. De manera que si no creemos las cosas terrenales que Él nos dijo, ¿cómo vamos a creer las celestiales? Así que en honor a la verdad nace con las premisas de que Jesucristo es la verdad, de que sus palabras son suficientes y nos debemos de conformar para que por ellas alcancemos la sabiduría, porque en Jesucristo está completa la iglesia, o lo que es la eclesia en la palabra griega es el grupo convocado y llamado fuera, así como Dios llamó de Egipto a su pueblo. Ese es el mismo concepto. Dios tiene un solo pueblo. El pueblo de Dios es uno solo y tiene sus raíces en Dios mismo. La médula espinal, el centro de las Escrituras, no es el pueblo de Israel ni la iglesia. El centro de las Escrituras es Dios mismo en la persona de Jesucristo. Él se reveló para darnos a conocer la verdad. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De manera que vamos a empezar este ministerio estableciendo ese fundamento de que si queremos recibir la revelación de Dios, tenemos que volvernos como niños, tenemos que reconocer y conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Pablo, que si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, la santidad, a la congregación, a la consagración, perdón, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones de las cuales nacen pleitos, celos, envidias, discusiones acerca de cosas. Dice, de hombres corruptos que discuten, privados de la verdad, que tienen la piedad como forma de ganancia. De manera que otro de los fundamentos de este ministerio es de que estamos aquí no para agradar a los hombres, porque si quisiéramos agradar a los hombres no seríamos siervos de Jesucristo. El motivo y la razón por la cual estamos aquí es por un encargo directamente de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo, y Él dijo la razón. Él dijo para testimonio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque está escrito en Romanos 3, capítulo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Repito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que Él sea justificado en sus palabras y venza cuando fuere juzgado. ¿Qué significa eso? Que en el día del juicio no va a haber ningún sabelotodo, ningún inteligente, ninguno avivado que diga, Señor, acá estaba escrito, aquí decía, a mí me dijeron. No. Hay muchos que ya están hablando por todo el mundo lo que Él nunca mandó a decir. Se está hablando de otro Jesús, de otro evangelio, y la gente está recibiendo otro espíritu que no es el espíritu de Dios. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios. Pablo dijo, me temo que así como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de la palabra de Jesucristo. De manera que muchos pueden hablar de Dios, pero quiero decirles que no tienen la menor idea de lo que están hablando. ¿Y por qué? Por una simple razón, un solo ejemplo de muchos, les puedo dar uno. Porque la palabra de Dios dice en Primera de Juan, que el que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido, que el que practica el pecado es del diablo. Simple como eso. De manera que si tú has conocido alguna vez a un hombre
que predicaba lindo, hacía señales y prodigios, porque Jesús no negó que iban a aparecer falsos cristos, y la palabra Cristos en griego es Christos, que significa ungido. Él no negó que iban a estar ungidos, él no negó que iban a hacer señales y prodigios, él no lo negó, al contrario, dijo, vendrán falsos cristos y harán señales y prodigios, y engañarán a muchos. De manera que no se trata de que no hayan señales y prodigios, los van a ver, él no lo negó. Pero él dijo que el que peca no le ha visto ni le ha conocido, y que el que es nacido de Dios no practica el pecado, y dice por qué. Porque la simiente de Dios, o sea, la progenis de Dios, esa palabra en griego progenis significa el semen de Dios, la progenis de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. De manera que establecemos este fundamento. Número 1, Jesucristo es la cabeza principal, la piedra del ángulo. Él es el fundamento. Sobre esa cabeza, sobre esa piedra angular, edificamos su propia palabra. Nos conformamos a lo que Él dijo y declaramos y enseñamos y confesamos su palabra tal y cual la dijo, sin necesidad de interpretarla lo que nosotros creemos, porque sabemos que Él envió el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas, lo que Él dijo, y nos iba a hacer recordar lo que Él dijo. De manera que vamos a usar, a efectos de lo que hablemos, la versión de la Reina Valera del 1960, y en algún momento vamos a enseñar el linaje que tiene esta Biblia, de cómo se remonta al año 284 antes de Jesucristo, cuando Ptolomeo Filadelfo II Filadelfo ordenó a 72 sabios judíos a traducir los escritos más antiguos del arameo y del hebreo al griego. Y vamos a empezar quizás con una de esas enseñanzas, pero vamos a establecer lo que hemos estado diciendo, el fundamento por el cual este ministerio en honor a la verdad nace por un llamado directo de nuestro Señor Jesucristo para que se comunique su palabra y no lo que nosotros creemos de su palabra. En honor a la verdad nace para declarar lo que Él dijo y no lo que nosotros creemos que dijo. De manera que Alberto Einstein dijo un día, condenación sin investigación es la altura de la ignorancia. Repito, condenación sin investigación es la altura de la ignorancia. En el libro de los Hechos, capítulo 17 me parece, la Biblia registra que cuando se predicaba el Evangelio, habían unos hermanos, unos cristianos en Berea, que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que se les decía era así, y la Biblia los llama que eran más nobles que los de Tesalónica. O sea, la iglesia que estaba en Berea era más noble que la iglesia que estaba en Tesalónica por la simple razón que escudriñaban todo lo que se les decía. De manera que quien quiera que ya tiene un corazón bereano es una bendición de Dios, y quiero que sepas que tienes nobleza ya en tu sangre de parte de Dios, porque Él dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que vamos a simplemente cerrar diciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En este ministerio tenemos muchísimos mensajes que a través de aproximadamente 9 meses después que nacimos de nuevo, Dios nos ha estado dando un depósito de la palabra que yo pensé que la sabía. Repito, 35 años de cristiano, haberla leído, haber estado en seminarios teológicos, institutos bíblicos por años. Quiero decirles que no tenía la menor idea de lo que estaba hablando.
Como dice 1 Timoteo 1:7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Así estaba yo, tengo que reconocerlo. En otra porción de las Escrituras dice, queriendo ser sabios se hicieron necios. En otras palabras, la sabiduría del mundo es locura, es enemistad con Dios. O sea, la palabra del Señor dice que Él nos revela las cosas de Dios por su Espíritu. Él lo dice de esta manera en 1 Corintios, que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque nadie puede conocer las cosas de Dios sino tan solamente el Espíritu de Dios, y nadie, así como el hombre no conoce solamente el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, así también el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y alguno dirá, ¿y cómo sabes que tú sí tienes el Espíritu y que tienes la verdad? Bueno, repito, 35 años de ser un cristiano, buena gente, yendo a la iglesia, leyendo mi Biblia, sin escándalos, pero estaba perdido. ¿Por qué? Repito, porque el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Y alguno dirá, pero yo no soy tan pecador. Bueno, quiero que sepas el nivel en que te estoy hablando. El nivel en que te hablo son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, porque si no el que adultera será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Oíste que fue dicho, no matarás, porque todo aquel que mate será culpable de juicio, ¿cierto? Bueno, Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable del concilio. Que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el tribunal. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano está expuesto al infierno de fuego. O sea, tenemos que definirnos. O tomamos su palabra tal y cual, o vamos a interpretarla y corremos el riesgo de que nos hayamos equivocado. Ese es el motivo por el cual puedo estar seguro de que quien les habla ha entendido el mensaje. ¿Por qué? Porque el que es de Dios no practica el pecado a ese nivel. El Señor lo dijo de esta manera a Nicodemo. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del cielo, de los cielos. Nicodemo, ¿cómo va a hacer esto? Él se lo repite. De cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esa es la razón por la cual, en honor a la verdad, tiene el llamado de comunicar, porque Dios está llamando y reuniendo a su pueblo, porque lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y lo está haciendo. Dios está llamando a todas sus ovejas en todo el mundo a congregarlos. A su pueblo es uno solo. Después vamos a enseñar acerca de los dos olivos, el olivo silvestre y el olivo natural que es Israel, pero los dos son uno solo. Él no tiene dos pueblos. También vamos a enseñar que Él no son tres personas. Él no son tres dioses. Esa es una mentira que muchísima gente nunca va a poder relacionarse con un Dios que son tres personas. Nunca vas a poder conocer al Dios verdadero. Escrito está, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero son tres personas. Bueno, quiero que sepas que si Dios no te revela la verdad, no la vas a poder ver. Un día el Señor Jesús se la reveló un poquito a Pedro cuando él le pregunta, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y otros decían, Juan el Bautista que ha resucitado, un Jeremías, Elías, un profeta de los antiguos. Y en ese momento Pedro lo ve porque se lo reveló Dios mismo. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dijo, bien, Simón, hijo de Jonás, me reconociste, me vistes.
yo también te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, y sobre este fundamento, sobre esta roca, ¿qué roca? ¿Qué fundamento? Sobre esta revelación de que yo soy Dios, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades, que por cierto, ellos estaban allí abajo del monte Hermón, cerca de Cesarea de Filipo, y ahí tenían lo que ahora los turistas van y le muestran ahí una cueva, un portal grande, lo que dicen que es la puerta de Hades o Hades, el dios griego, que era el hermano de Zeus. Vamos a estar enseñando el origen de las cosas. El origen empieza en Dios mismo, en Génesis 1:1, y vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas que, repito, si Dios no nos la revela, nunca la vamos a entender. De manera que nos vamos a ver continuamente, y voy a cerrar diciendo simplemente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.